Hola a todos, soy David Galán, dirijo bolsageneral.es desde hace 10 años y hoy os traigo en este vídeo los mejores consejos de los mejores inversores y traders de la historia. Es decir, voy a marcaros un top 10 con los que en mi opinión considero pues los 10 mejores consejos para invertir en bolsa por parte de los mayores expertos y traders de la historia que recogemos en el pequeño libro de los grandes inversores, con la mayor editorial de España, con el Grupo Planeta, dentro del sello Alienta Editorial, el pequeño libro de los grandes inversores. Bueno, vamos a empezar con esos consejos y el primero que os traigo es de Cathy Lin, muy conocida y experta en Forex, y este consejo que dice: esto es clave, tener un plan y tradear el plan. Es decir, no solo llega con tener un método, que es importantísimo, tener unas reglas, tener un sistema, sino que luego hace falta la disciplina, que es ahí donde patinan muchos miles de inversores y traders. Además de tener el sistema y la metodología, que es un primer paso, porque hay novatos que ni siquiera tienen ese sistema y operan por emociones, intuiciones, opiniones, así obviamente no van a ganar a la larga. Pero además de tener ese sistema, que obviamente es clave, que nos diga dónde entrar, cuándo entrar, cómo gestionar el riesgo, dónde poner el stop, si ponemos o no take profit, etcétera, etcétera, o si usamos stops dinámicos. Además hay que tener la disciplina para seguir ese plan, ¿no? Así que empezamos, 10º puesto de consejo del pequeño libro de los grandes inversores de Cathy Lin. Esto es clave, tener un plan y tradear el plan. 9º puesto, 9º mejor consejo. Traigo un consejo de Mark Douglas, autor referente en psicotrading, en psicología de la inversión. Y decía Mark Douglas, los mejores traders pueden efectuar una operación sin la menor duda y sin el menor problema, admitiendo fácilmente que puede no funcionar. Aquí es donde también hay una diferencia o divergencia muy grande entre los inversores principiantes que llevan poco tiempo en bolsa y los profesionales que llevemos ya muchos años en bolsa, ¿no? Que nos damos cuenta que perder es parte de este oficio, de este trabajo. Se pierde muchas veces operando en bolsa, ¿no? El inversor novato eso lo lleva fatal y muchas veces le tiene terror a perder dinero, con lo cual a veces no entra en estrategias solo por el miedo a perder. El miedo a perder les lleva a veces a no entrar en una estrategia o en muchas ocasiones a cerrar la estrategia antes de tiempo, ¿no? Por el miedo a poder perder. Hay que, al abrir la posición, como dice Mark Douglas, tener totalmente asimilado de verdad que podemos perder dinero. Y esa es una manera de minimizar en gran parte el componente emocional y el nerviosismo y poder llevar a cabo tu sistema de trading y no cortar por los beneficios a la mínima, ¿no? Así que consejo de psicología de la inversión de Mark Douglas, que junto a otros muchos consejos es importante, ¿no? Nos vamos al octavo. El octavo hemos elegido de Alexander Elder, otro maestro, sobre todo, aunque también en análisis técnico, pero sobre todo en psicología de la inversión, ¿no? Y decía Alexander Elder: todo ganador debe dominar 3 componentes esenciales del trading: una sólida psicología individual, un sistema lógico de trading y un buen plan de gestión del dinero. Es muy difícil decir todo lo que hace falta para ganar en bolsa en tan pocas palabras, ¿no? Yo creo que recoge muy bien las 3 claves para ganar en bolsa y son, pues, tener un sistema que nos diga dónde entrar, dónde salir, cómo gestionar la posición,
gestionar el riesgo, stops, diversificar, no apalancarse, no arriesgar más del 1,5-2% del capital en una sola operación, y dominar la psicología, ¿no? Aprender de nuestros errores, aprender de nosotros mismos, aprender a ser pacientes, disciplinados, etcétera, etcétera, ¿no? Así que octavo puesto, ahí lo dejamos para uno de los grandes, Alexander Elder, que tiene una vida además que se podría llevar perfectamente al cine. Pasamos ahora, séptimo consejo, y este es de William Ehart, que para los que pues habéis leído nuestro libro o pues tenéis experiencia en los mercados y habéis estudiado de verdad, pues sería uno de los famosos traders tortuga, ¿no? De Turtle Traders. Y decía, dos de los peores pecados capitales del trading, dejar que las pérdidas corran y cortar los beneficios, son el resultado de la búsqueda de éxito en las operaciones recientes en detrimento de la rentabilidad a largo plazo. Es decir, desgraciadamente la mayoría de inversores novatos perdedores, la gran mayoría, 95-99%, está claro que una inmensa mayoría, lo que hace es que cuando gana un poquito cierra la posición. ¿Por qué? Por el miedo a perder lo ganado. Y en cambio, cuando está perdiendo, mantiene la posición aferrándose a la esperanza de que la oposición pueda llegar a recuperarse, ¿no? Esta es una pauta de comportamiento tremendamente habitual. Yo la sufrí en mis carnes pues hace 14, 15 años, cuando empezaba, y como en bolsageneral.es he hablado con miles y miles de traders, con decenas de miles de traders durante estos 10 años, pues he comprobado que la mayoría de inversores principiantes en su primera etapa, luego los entrenamos para que vayan avanzando en esas etapas de trading, pero en las primeras etapas ocurre mucho esto, ¿no? Que ante el miedo a perder lo ganado, en el primer caso se cortan beneficios, y en cambio cuando se pierde, como se quiere ganar en cada operación y no se asumen las pérdidas, pues al final se acaban manteniendo las malas posiciones, con lo cual cuando se gana poco, y cuando se pierde se acaba perdiendo mucho, ¿no? Así que cuidado con ese de los grandes errores capitales o pecados capitales que dice William Ehart en el trading. Intentad evitarlo. Nos vamos al sexto consejo de inversión y vamos a uno de los grandes, que además hoy 9 de febrero del 2017 se cumplen 111 años de su nacimiento. Decía André Costolani, la especulación en bolsa es como una partida de póker. Cuando se tienen buenas cartas hay que ganar más de lo que se pierde cuando las cartas son malas. Bueno, aquí André Costolani pues insiste, ¿no?, en esa clave, pero al final se hablan a veces de secretos para ganar en bolsa, o los secretos de Wall Street, o los secretos de los banqueros millonarios de Wall Street, y luego pues son sistemas donde se intenta estafar a inversores novatos, porque realmente no existen sistemas mágicos ni secretos mágicos. Realmente este es uno de los secretos, y es que cuando se gana hay que ganar mucho y cuando se pierde hay que intentar perder lo mínimo posible. Es decir, volvemos al consejo anterior, cortar pérdidas lo antes posible, cuando la estrategia vemos que va a evolucionar mal, cuando se rompa nuestro stop, se pierde un mínimo relevante, etcétera, etcétera. Y cuando se gana, no ser impacientes y nerviosos y mantener mientras no cambia la tendencia, ¿no? Esa es una manera obviamente muy buena de ganar dinero y que desgraciadamente la mayoría de inversores no practica. Pasamos al quinto consejo que hemos elegido, y este es de Edward Seikota, que dice: si no es capaz de tomar una pequeña pérdida antes o después, se enfrentará a la madre de todas las pérdidas. Y esto es así, porque cuando uno no cierra una posición perdiendo el 5, 6, 7, 8, 9%, pues eso puede seguir evolucionando a peor, un 20, un 30, un 40, un 50, un 70, un 80, un 90, y eso es peligrosísimo, y es peligrosísimo por dos razones. Una, porque si tú pierdes un 80%, para compensar esas pérdidas tienes que ganar un 80%. Estás exigiendo a tu sistema que si pierde mucho en las malas, luego en las buenas va a tener que ganar muchísimo para que el sistema sea ganador. Con lo cual lo mejor es asumir pérdidas lo antes posible. Siempre es mejor perder 100 que perder 1000. ¿De acuerdo? Stops y cortar pérdidas. Y es muy importante esto también por otra cosa que muchos novatos no tienen en cuenta, que es la pérdidas y ganancias asimétricas. Es decir, que cuando un valor baja de 2 a 1, perdemos el 50%. Pero después, para recuperar de 1 a 2, tiene que subir el 100%. Entonces, hay que tener en cuenta esto, y entonces cuando algo cae hay que cerrar, porque luego para recuperar va a tener que subir muchísimo más si sigue cayendo. Pasamos ahora al cuarto consejo para inversores, de los mejores inversores de la historia.
y nos vamos a uno de los grandes, ¿no? Realmente grande en mayúsculas, ¿no? El grandísimo Peter Lynch, que ha tenido pues con su fondo una rentabilidad media de un 30%, realmente escandaloso, ¿no? Rentabilidad real, no hablo de los timos que aparecen por internet para novatos, donde pues la gente promete por redes sociales ganancias de un 200% en un mes. Todo esto obviamente son timos, ¿no? Estamos hablando de rentabilidades reales. Bueno, pues Peter Lynch comentaba, los inversores han perdido mucho más dinero preparándose para las correcciones o tratando de anticiparlas que lo que han perdido en las propias correcciones. Y no puedo estar más de acuerdo con el maestro Lynch, ¿no? Porque lo estamos viendo estos años. Desde el 2009 empezó una tendencia alcista primaria en la bolsa americana. En 2009 en bolsa general avisábamos que empezaba una tendencia alcista. Decíamos que probablemente sería histórica, que sería larga, porque veníamos de una recesión y crisis y tendencia bajista muy potente, y que por lo tanto habría pues, posiblemente un ciclo alcista largo, como suele ser habitual. Solo es bueno estudiar los mercados, los últimos siglos de los mercados. Pues, por ejemplo, estudiéis los 500 años de mercados financieros y así podréis ver cuánto dura una tendencia de media alcista, cuánto dura de media una tendencia bajista, bueno, formaros con bolsa general y aprender todo esto, ¿no? Porque si no luego, cuando vemos subidas que duran años, nos sorprendemos. ¿Por qué? Porque no hemos conocido y estudiado el pasado, ¿no? Entonces, he visto durante estos años, desde 2009, a millones de inversores, bueno, a miles, ¿no? He leído cientos de análisis, a cientos de expertos, de gurús, de futurólogos, avisando de desplomes en la bolsa americana, abriendo posiciones bajistas a miles de inversores, los he leído por redes sociales, a novatos. Abro cortos que se va a hundir la bolsa americana, no me creo las subidas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Que si el abismo fiscal, que si luego que cuando quitaran el quantitative easing número 1 se iba a hundir, luego que si el quantitative easing número 2, luego que si el Brexit, que si la crisis china, que si la crisis del petróleo, que si la guerra de Ucrania y Rusia, que si el corralito de Chipre, que si la crisis de Grecia, bueno, que si la crisis de los países periféricos europeos. Ha habido un montón de excusas por las cuales salían los agoreros a decir que el mercado se iba a hundir. Cuando yo creo, cuánto más rentable no es seguir la tendencia y aislarse del ruido, ¿no? Y no estar, oh, es que si cae, a ver si sigamos la tendencia, que ahí es donde está el dinero. Y cuando caiga, cuando cambie la tendencia, tocará ponerse bajista, ¿no? Pero como dice Peter Lynch, el intentar anticiparse al mercado, pues al final suele ser mucho más caro incluso que si te comieras toda la caída, ¿no? Que luego puede llegar a venir cuando cambia la tendencia, que es cuando hay que prepararse para la caída, no antes de que cambie la tendencia y se pierdan soportes. Entramos ya en el top 3 de los mejores consejos, de los mejores inversores de la historia, recogidos en el pequeño libro de los grandes inversores en Alienta Editorial del Grupo Planeta. Y decía Douglas Zaleski, el mercado te paga por ser disciplinado. Tu mayor pérdida no puede ser superior a tu mayor ganancia. Y esto es una realidad. Yo no he ganado dinero en bolsa hasta que no he sido disciplinado. El dinero empezó a llegar y empezó a aparecer en la cuenta cuando aprendí a ser disciplinado. Es importantísima. Siempre digo que si tuviera que destacar dos cualidades importantes para operar en bolsa, lo he comentado siempre, tanto en conferencias que he dado para Portugal, para Perú, para Colombia, en España, Madrid, Barcelona, Coruña, siempre digo lo mismo. Paciencia y disciplina son las dos mayores cualidades y más importantes para ganar dinero en bolsa, ¿no? Aquí el señor Zaleski repite lo importante que es la disciplina y insiste en lo importante que es que cuando se gane más que lo que se pierde cuando se pierde. Y esto es clave. Un sistema en el que cuando se gana poco y cuando se pierde mucho, es muy difícil que sea ganador. Se podría incluso, si tiene un ratio de acierto espectacular, pero es muy difícil. Y yo me encuentro realmente más cómodo con sistemas donde cuando se gana más que cuando se pierde. ¿De acuerdo? Que haya un ratio de beneficio-pérdida interesante. Superior a 1:1, desde luego. Nos vamos al top 2 ya. Segundo mejor consejo. Y aquí pongámonos de pie, si es que ya no nos hemos puesto de pie con Peter Lynch, porque vamos a hablar de Warren Buffett, considerado el mejor inversor de todos los tiempos, ¿no? Aunque ya sabéis que por internet pues hay golfos, trileros, estafadores que prometen rentabilidades en un mes que no consigue Warren Buffett en 10 años. Pero aquí vamos a hablar de realidades, ¿de acuerdo? Vídeos de estafas, de sistemas mágicos, donde multiplicaréis el capital por 30, los tenéis en YouTube a miles. Aquí estamos en un canal serio de bolsa. Así que vamos con Warren Buffett.
Hay que ser codiciosos cuando los demás son miedosos y ser miedoso cuando los demás tienen los ojos inyectados de codicia. Esta frase no quiero que la leáis, quiero que la apliquéis, porque esto funciona. En los momentos de mayor pánico se forman los suelos. Y ya no digo comprar en pánico, pero sí estar atentos al gráfico en pánico, y al momento en el que el gráfico os dé la primera señal de compra, esa señal de compra seguramente va a ser muy buena. Porque los grandes suelos se forman en momentos de pánico. Lo hemos visto en Estados Unidos en el año 2008, Lehman Brothers, nacionalización de AIG, bueno, una crisis tremenda, se ponía el capitalismo en duda y se gestó ahí un gran suelo que todavía estamos disfrutando hoy. Desde el 2009 que se formó un suelo en Estados Unidos, la bolsa americana ya se ha triplicado y todavía sigue subiendo, está en subida libre, ¿no? Lo hemos visto incluso con la bolsa española en el peor año, 2012, ¿no? Con la crisis de la prima de riesgo. Lo hemos visto en Japón, ¿no? Con una crisis brutal, en el momento de tsunami, momento de mayor pánico, se forma un gran suelo en la bolsa japonesa. Lo hemos visto con Brasil, se hablaba pestes de la economía brasileña en el principios de año 2016, pues que era el gran problema, que iba a afectar mucho las inversiones en Brasil en cualquier empresa del IBEX, que Brasil era una economía en recesión y que era un momento para estar fuera de esa bolsa, y se ha disparado, ¿no? Y es que suele ocurrir así. Desde momentos de pánico se forman suelos, ¿no? Ha sido así a lo largo de la historia y seguirá siendo así. Y los techos se forman en codicia, ¿no? Recordaremos en España que se decía en 2007, cuando se estaba formando un techo de mercado en 16.000 puntos, que estábamos en la Champions League, que íbamos al pleno empleo, que nuestro sistema financiero era el más sólido del mundo. Se respiraba euforia, ¿no? En la economía, en el mercado, todo el mundo ganaba dinero en bolsa, las ferias de bolsa estaban a tope. Yo recuerdo dar una conferencia en Madrid, en Bolsalia 2008, la mayor conferencia de bolsa que se hacía entonces, y aquello era impresionante, ¿no? Asistí a dar una conferencia y casi no podías andar por los stands, ¿no? Por donde estaba la feria. Miles de personas. Digo bien, miles. Aquello estaba a reventar. Luego el mercado empezó a caer, asistí a otras ferias de bolsa y ya no había tanta gente, ¿no? Es un buen termómetro esto, cuando el público asiste a la bolsa es que estamos en una tendencia alcista, y cuando ya está casi todo el mundo metido en bolsa porque se ha hecho popular la inversión en bolsa, es el momento de ser más precavidos porque unas caídas pueden estar próximas, ¿no? Así que consejo muy bueno de Warren Buffett: hay que ser codiciosos cuando los demás son miedosos, y miedoso cuando los demás tienen los ojos inyectados de codicia. Y aquí nos vamos ya a la que hemos elegido como mejor consejo de inversión, y nos vamos al gran Jesse Livermore, uno de los traders más legendarios de Wall Street. Usaba análisis técnico y dos consejos que yo sigo utilizando y que utilizaré toda mi vida y que tendré siempre en cuenta y que os recomiendo a todos que tengáis en cuenta. Los mercados nunca están equivocados, las opiniones a menudo. Esto va para los que en 2010, 2011 decían que no se creían la subida en bolsa americana, que creían que iba a caer la bolsa. Lo que tú creas no tiene importancia, lo que tú creas no vale nada. Aquí lo que vale es seguir lo que haga el mercado, seguir la tendencia. Sale muy mal ir en contra de la tendencia del mercado, ir en contra del dinero, ¿no? Porque al final, si el mercado sube es porque los miles de millones de dólares, yenes, euros que hay en el mercado y los grandes traders del mundo están operando al alza, ¿no? Y que están empujando el mercado, que la presión es alcista, ¿no? Entonces ir en contra de eso me parece ridículo, y además va a ser muy poco rentable, va a ser muy peligroso. No operéis por opiniones, operar siguiendo un sistema y operar siguiendo el mercado, la tendencia del mercado. Y también decía Jesse Livermore: siempre he encontrado beneficioso el estudio de mis errores. Como más se aprende en bolsa, además de leer, de formarse, es de los errores que uno mismo comete, ¿no? Y de los errores ajenos también se aprende, pero a veces cuesta más. Se aprende más rápido de los propios, ¿no? Yo recomiendo que también aprendáis de los errores ajenos y que os forméis antes de invertir, porque la mayoría suele saltarse la etapa de formación, que para mí es muy importante, ¿no? Nosotros, de hecho, cuando formamos hace 10 años, en 2007, en febrero del 2007, pues formamos bolsageneral.es, era con la idea de ayudar a los inversores y explicarles al resto de inversores lo que a nosotros nos hubiera gustado que nos explicaran cuando empezamos, ¿no?
porque desgraciadamente se suele aprender a base de palos. Y después de hablar con decenas de miles de traders, he visto que la mayoría cometen los mismos errores y van pasando las mismas etapas, ¿no? Así que es muy importante aprender de nuestros errores. Oye, pues aquí no respeté mi stop, o aquí cerré la posición antes de tiempo por miedo, o aquí no me atreví a seguir la estrategia aunque me dio señal de compra a mi sistema porque había salido una noticia y tenía miedo, o entré demasiado pronto antes de que mi sistema me diera señal de compra, o entré demasiado apalancado. Pues hay que aprender de esos errores, porque si no luego puede ser demasiado tarde. Y luego os traigo un bonus, lo último, porque también quería, para hacerlo un poco más personal este vídeo, daros un consejo mío, un consejo personal de mis 15 años de experiencia en bolsa, y que también se recoge en la última parte de los autores en el pequeño libro de los grandes inversores. Y es este consejo: muchas veces hay una divergencia brutal entre el sentimiento que nos crea seguir las noticias y los gráficos. Una señal de compra con pesimismo reinante es doble señal de compra. Os podría poner cientos de ejemplos. He puesto alguno antes hablando de Brasil, de lo que se decía en enero del 2016 de la economía brasileña. O podríamos hablar también de lo que se decía en el año 2009 de la bolsa norteamericana. Pero tenemos un ejemplo mucho más reciente, que ha sido el Brexit, bolsa de Reino Unido. Se decía que por culpa del Brexit la bolsa de Reino Unido, el FTSE, se iba a hundir. 24 horas después del Brexit, o incluso antes, justo unas horas después del Brexit, la bolsa de Reino Unido no ha parado de subir. Una subida vertical casi frenética, y que demuestra esto que digo, ¿no? Que si con pesimismo reinante por noticias, y la masa, el rebaño, la mayoría están leyendo esas noticias y son negativos, si en ese momento se produce un suelo, por ejemplo, el FTSE marcó un hombro cabeza hombro invertido de 1000 puntos de subida, que avisé en radios, periódicos, en redes sociales, en bolsageneral.es, en el centro de traders, en periódicos, en conferencias, en este canal de YouTube, en todos lados, ¿no? Se produjo una figura de cambio de tendencia en forma de hombro cabeza hombro invertido, y además con mucho pesimismo, con lo cual las probabilidades de éxito eran muy grandes siguiendo este consejo que os marco. Así que nada, muchísimas gracias a todos los lectores del pequeño libro de los grandes inversores, con Alinta Editorial, que está disponible en librerías de toda España, FNAC, El Corte Inglés, y también pues desde Amazon o para dispositivos de Apple, ¿no? Muchas gracias, por lo tanto, a todos esos lectores y también a los seguidores de este canal de YouTube. Muchas gracias a todos y desearos, como siempre, muy buen trading. Espero que os guste este vídeo, y si os gusta mucho, pues también que lo compartáis. Hasta aquí este vídeo, y desearos, como siempre, muy buen trading.